Hola amigos, por aquí tenemos esta ecuación exponencial que se ve muy interesante, que es el desafío número 47. Como siempre pueden realizarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Lo primero que vamos a hacer para solucionar esta ecuación es ir separando esto de aquí. Fíjense que este 4 elevado a la x más 1, yo puedo escribirlo como 4 a la x por 4 a la 1. Y si nosotros multiplicamos esto, deberíamos conservar la base y sumar los exponentes y nos quedaría de nuevo como estaba. Y así comprobamos que estamos aplicando bien la propiedad. Más, aquí también vamos a aplicar esta misma propiedad. Vamos a dejarlo escrito como 2 a la x por 2 al cubo. Y esto es igual a 320. Todo bien hasta aquí. Ahora, vamos a continuar 4 a la x por 4 más 2 a la x, y aquí yo tengo 2 al cubo, pues que esto es 8, y esto es igual a 320. Ahora, este 4, este 8 y este 320 son divisibles para 4, así que voy a dividir toda la ecuación para 4 para que se me faciliten los cálculos. Entonces, pues divido para 4 todo. Listo, y simplifico este 4 con este 4, y aquí me quedó 4 a la x, más, aquí simplifico la cuarta 1 y la cuarta de 8 pues es 2. Aquí me queda 2x por 2 sobre 1. Y eso es 2x por 2. Y esto es igual, aquí simplifico la cuarta 1 y la cuarta de 320 es 80. Fíjense porque la cuarta de 32 es 8. Entonces la cuarta de 320 es 80. Lo escribimos aquí. Todo bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a escribir este 4 a la x como 2 al cuadrado. Y todo esto a la x. Y fíjense que por una propiedad de los exponenciales yo puedo escribir aquí la x y aquí el 2. O así como está aquí. 2 aquí y acá la x. Yo lo voy a dejar escrito aquí la x y acá afuera el 2. Voy a borrar entonces, ¿ya? Borro esto y pongo acá adentro la x y acá afuera el 2. Más 2 a la x por 2. Y este 80 que está en el lado derecho de la igualdad, lo voy a dejar escrito en el lado izquierdo de la igualdad como menos 80. Y esto es igualado a 0. Ahora, por aquí nosotros podemos ver que aquí hay una ecuación de segundo grado. Pero vamos a aplicar pues un cambio de variable para que se pueda definir mejor. El cambio de variable va a ser 2 a la x. 2 a la x ahora va a valer m. Esa m puede ser cualquier letra, ¿no? Entonces me queda aquí, en vez de 2 a la x voy a poner m, me queda m al cuadrado. Más, aquí me queda 2 a la x que habíamos dicho que vale m, entonces me quedaría m por 2. Que da igual a escribir 2 por m. Menos 80. Y esto es igual a 0. Listo, y ahora sí podemos ver muy bien que esto es una ecuación de segundo grado. Esto lo podemos solucionar con la fórmula general o también podemos aplicar un método de factoreo. Yo voy a aplicar un método de factoreo. Listo. Entonces, en cada paréntesis va a ir la variable que tengamos, que es m. En este paréntesis va a ir este signo de aquí. Y acá en este paréntesis va a ir la multiplicación de este signo por este de aquí. Más por menos me da menos. Ahora pongan mucha atención. Necesito dos números que multiplicados me den menos 80 y que sumados o restados me den 2 positivo. Esos números son el 10 y el 8. Si yo multiplico 10 positivo por menos 8 me da menos 80. Si yo sumo 10 menos 8 me da 2 positivo. Ahora yo puedo igualar estos paréntesis a 0. Primero igualo a este paréntesis. M más 10 igual a 0. Y luego el otro paréntesis. M menos 8 igual a 0. Todo bien. Ahora pues despejo M. M va a ser igual a menos 10. Y en esta ecuación despejando M me queda que M es igual a 8 positivo. Ahora, lo que nosotros buscábamos no era m, sino x. Así que vamos a devolver el cambio que hicimos aquí. Habíamos dicho que 2 a la x valía m. Entonces esta m podemos dejarla ahora de nuevo como 2 a la x. Y esto es igual a menos 10.
esta ecuación no tiene solución, porque si nosotros aplicamos logaritmo en ambos lados de la igualdad para despejar la x, nos queda aquí un logaritmo y nos queda dentro del logaritmo en el argumento un número negativo. Y esto pues no se da, entonces esto de aquí no tiene solución. Vamos a ver esta otra de aquí. Entonces habíamos dicho que m es 2 a la x. Listo. Y 8 se puede escribir como 2 al cubo. Tenemos aquí misma base, por lo tanto los exponentes también tienen que ser iguales. De este lado tengo x y del lado derecho tengo el 3. Entonces ya tengo mi solución. Ahora tu trabajo pues es realizar la comprobación. Lo que tienes que hacer es reemplazar este 3 en donde está la x. Fíjense aquí y aquí. Y al operar todo esto de aquí debería salir una igualdad. Si sale una igualdad pues quiere decir que esta sí es la solución para mi ecuación exponencial. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu respuesta y si te gustó el video no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.